Filipenses capítulo 3, versículo del 12 al 16. Dice así la palabra del Señor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Una de las doctrinas de la gracia que con más frecuencia se encuentra bajo ataque es la perseverancia de los santos o la seguridad de la salvación. Muchas veces cae bajo el ataque de la falacia del hombre de paja. Una vez me contaron que un pastor dio un estudio en su iglesia con el objetivo de refutar las doctrinas de la gracia, o como se conoce popularmente, el calvinismo. Pero aquel estudio estaba produciendo el efecto contrario. Toda la congregación estaba muy atenta, con los ojos muy abiertos, porque aquella explicación sonaba muy bíblica. Todo aquello sonaba muy bíblico. Así que el pastor, ante esa situación, encontró una solución de emergencia. En fin, estos creen que tú eres salvo, siempre salvo, vivas como vivas, hagas lo que hagas, tú eres salvo, siempre salvo. Entonces la congregación, que hasta ahora no encontraba nada antibíblico, suspiró aliviada. Ah, bueno, era eso. Esto es hacer un muñeco de paja. Es reducirla o convertirla en algo que no es y luego vencerla fácilmente. Pero eso no es lo que enseña la doctrina de la perseverancia de los santos. Nunca nadie ha enseñado eso así. De hecho, si tú crees eso, no lo aprendiste aquí. No fue aquí donde te enseñamos algo como eso. Nosotros creemos que los santos perseveran en la fe, en la piedad, en la santidad, pero nunca, nunca, nunca en el pecado. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Qué sello? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Los que invocan el nombre del Señor, los que se llaman cristianos, se apartan de iniquidad. Y el escritor de Hebreos lo dice claramente, hay una santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si no llenas esa medida, no lo verás, no verás al Señor. No importa cuántos textos pongas sobre la mesa, esto no se decide por mayoría ni democráticamente. Mientras estos textos estén en la Biblia, nadie puede pensar que llegará al cielo sin santidad. Por tanto, ningún maestro en la historia ha enseñado tal cosa, ni los reformadores, ni los puritanos, ni los teólogos de Dort, ni Spurgeon, nadie. En cualquier momento en la historia y en cualquier lugar donde se defendió esta doctrina, jamás se dijo que los santos perseveran en el pecado. Eso es hacer un muñeco de paja para poder vencer la doctrina, porque la evidencia bíblica es abrumadora. Con todo, alguien puede preguntar, si es así, ¿por qué entonces estos textos de advertencia? Bien, por varias razones. En primer lugar, tenemos que aceptar que nos falta un poco de lógica. Aceptemos eso. A veces pensamos que el texto dice una cosa que no lo dice. Esta generación será recordada por muchas cosas, pero nunca como una generación lógica. Aceptemos esto, que nos falta un poco de lógica. A veces fallamos en seguir la lógica simple del texto. Por ejemplo, nosotros creemos que hay una elección soberana que Dios elige antes de la fundación del mundo por su libre determinación. Sin embargo, cuando algunos se enfrentan a textos que dicen todo aquel que cree será salvo, comienzan a aplicar su propia lógica al texto. Yo soy el que tengo que creer, por tanto, yo soy el que elijo. Pero esos textos no están hablando de elección, sino de lo que pasa cuando uno cree. Hay otros textos que hablan explícitamente de lo que sucede antes de que tú puedas ejercer fe. Por ejemplo, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae. O vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas.
Son estos textos con los que tienes que luchar, no con aquellos. Son estos textos los que explican cómo uno puede llegar a ejercer fe. Los otros explican lo que sucede cuando uno ejerce la fe. Otro ejemplo donde fallamos en la lógica es el texto de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Algunos usan este texto como la prueba definitiva en contra de la doctrina de la seguridad de la salvación. Si seguimos la lógica del texto, podemos ver un silogismo. Premisa mayor, los que por la ley os justificáis. Premisa menor, de la gracia habéis caído. Si A, premisa mayor, entonces B, premisa menor. Conclusión, no hay seguridad de la salvación, se puede caer de la gracia. Parece lógico hasta aquí, pero obvian un pequeño detalle. Resulta que la premisa mayor es imposible. ¿Puede alguien justificarse por la ley? Pregunto. Dice la Biblia expresamente que ningún hombre puede justificarse delante de Dios por medio de la ley. Así que resulta que la primera premisa es imposible. Entonces, ¿por qué tomas la segunda como posible? Supongamos que te pida dinero prestado y te diga: el día que los cerdos huelen, te lo devuelvo. O el día que las ranas aprendan a bailar flamenco, te lo devuelvo. ¿Qué tú pensarías? Los cerdos nos van a volar, mejor cuida tu dinero, ¿cierto? Esta es la manera de hablar de las Escrituras. A veces es solo seguir la lógica del argumento. Por otra parte, cuando nos enfrentamos a estos textos de advertencias, no debemos temer, porque son medios que Dios usa para lograr un fin. Son por medios de estas advertencias que los hijos de Dios perseveran. Recuerda, la herramienta del Espíritu es la palabra. Esto es lo que usa el Espíritu para producir celo, para producir obediencia en el creyente. ¿Cómo sabemos que un creyente tiene el Espíritu Santo? Porque éste produce en el creyente celo, obediencia, temor reverente, etc. Pensemos por un momento, ¿qué evidencia puede tener un pastor o una iglesia para recibir a un miembro? Nosotros no sabemos lo que hay en el corazón de cada uno. El Señor sí sabe lo que hay en el corazón, pero nosotros no lo podemos saber. Por eso en varios pasajes en los evangelios se nos dice que muchos creyeron. Esto es lo que podemos ver con nuestros ojos, muchos creyendo. Pero también se nos dice que el Señor sabía de entre todos esos quiénes realmente habían creído. Entonces, lo que podemos ver nosotros es todo aquel que dice externamente que cree. Pero el Señor sí sabe quién realmente ha creído para salvación. Pero como este atributo pertenece a la deidad, el Señor nos ha dejado una herramienta. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabe un pastor y cómo sabe una iglesia que sus miembros crecen o creen realmente? Porque no viven como si lo hubieran alcanzado ya. No viven como si lo hubieran alcanzado ya. Porque pasan los años en la carrera y aún persiguen la meta. Esta es la metodología que usa la Biblia y se los voy a demostrar más claramente. En Hebreos capítulo 6, luego que el autor advirtiera fuertemente contra la apostasía, termina diciendo: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Aunque hablamos así. El autor advierte sobre el peligro de la apostasía con palabras duras, pero está persuadido de cosas mejores, aunque habla así. ¿Qué es la apostasía en esencia? Volver atrás, haber creído en Cristo y volverse atrás. Entonces, eso es una evidencia de que no se es creyente, porque el creyente olvida ciertamente lo que está detrás y se extiende a lo que está delante. Prosigue a la meta. A veces pasamos por alto lo que los teólogos llaman religión experimental. Pensamos que aquel que es salvo es de alguna manera abducido hacia la gloria. ¿Saben? En ciencia ficción, cuando te abduce una nave extraterrestre, tú vas levitando tranquilos, nada te perturba, no corres ningún peligro, y las cosas no son así. Eso pasa porque superponemos los actos soberanos de Dios sobre la responsabilidad humana. Tomamos en cuenta lo primero y pasamos por alto lo segundo.
Al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se le prometió muchas veces la victoria en la batalla, pero tuvieron que pelear. Hubo esfuerzo, heridas, momentos de incertidumbre. Se experimentó la guerra. Ellos no se quedaron quietos como si ya hubieran ganado. Ellos pelearon, pero eso sí, confiando en las promesas. De igual manera pasa en lo espiritual. Dios nos llevará a la gloria y en el cielo no faltará ni uno solo por los que Cristo murió. Pero los elegidos tienen que pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que amar tanto aquellas grandísimas promesas como estos textos de advertencias. Los dos son verdad. Ahora, teniendo esto en mente, vamos a pasar a examinar el pasaje y lo vamos a dividir en 3 puntos. En primer lugar, veremos una dosis de realidad. En segundo lugar, una responsabilidad. Y en tercer lugar, una exhortación. Veamos primero una dosis de realidad. Dice el apóstol, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y otra vez dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Este pasaje está en el contexto del debate con los judaizantes. Recordemos que los judaizantes eran un grupo de maestros y sus seguidores que enseñaban que además de la fe en Cristo, se debía guardar también los ritos de la ley mosaica. Al parecer ellos también enseñaban que se podía llegar a un estado de perfección siguiendo al pie de la letra esos ritos y ceremonias, y probablemente algunos hermanos en Filipos estaban siendo inquietados con esta idea. Pablo le da un golpe contundente a esta postura. Él declara que no había alcanzado la perfección en esta vida, y esto es una realidad. No lo hemos alcanzado ya. Esta idea del perfeccionismo ha aparecido otras veces en la historia. Ya sabemos que las modas y los errores teológicos son cíclicos. De vez en vez vuelven a aparecer. Quizás el caso más prominente de los últimos años fue el de John Wesley y sus seguidores. Ellos creían que un cristiano podía llegar a un grado tal de perfección en esta vida que podían dejar de pecar. Pero por supuesto no es fácil mantener esta postura sin matizarla. Y como esta doctrina de la perfección choca con otros pasajes de la Biblia, como por ejemplo Romanos capítulo 7 que leímos en la introducción, algunos estuvieron dispuestos a decir que la descripción que hace Pablo allí, la de un hombre que no puede cumplir perfectamente la ley de Dios, es la de un hombre antes de la regeneración y no la de un hombre después de su conversión. Pero lo cierto es que es imposible de mantener esta postura por las evidencias del propio pasaje. Dice Pablo en el versículo 22 que según el hombre interior, él se deleita en la ley de Dios. Según el hombre interior, él se deleita en la ley de Dios. Estas son palabras que difícilmente pronuncie un hombre sin gracia. Para el hombre caído, los mandamientos son una carga, no un deleite. Y si encuentras alguno con la suficiente gracia común para apreciar la ley de Dios, solo lo hará en algunos puntos los que le conviene y los otros los va a desechar. Por ejemplo, puede que un hombre entienda el valor del matrimonio y de la familia y que encuentre el bien en estas cosas. Sin embargo, el mismo hombre tomará el 4º mandamiento y lo tendrá por ridículo. El mismo hombre. Solo un creyente puede deleitarse verdaderamente en toda la ley de Dios. Esta enseñanza ha ido evolucionando para poder armonizarla con el resto de la Biblia. Algunos tratan de matizarla explicando que el cristiano peca, pero que no lo hace a sabiendas, y que cuando se refieren al estado de perfección toman en cuenta solamente los pecados deliberados. Es decir, que el creyente pecaría solo por yerro, por descuido, pero nunca deliberadamente. Sin embargo, esta separación es muy difícil de sustentar por la Biblia. Si lees Levítico, verás que había que sacrificar también si alguno pecaba por yerro. Aun si pecabas por descuido, tenías que sacrificar. Incluso en nuestras leyes civiles, el desconocimiento de la ley no es un atenuante, es un agravante. Si alguien piensa que ha llegado a este estado de perfección, solo puede estar pasando 2 cosas. O que está subestimando la ley de Dios, o que está sobreestimando su propio desempeño. Te lo ilustro de la siguiente manera. Hoy tenemos mucha cultura fitness. Todo el mundo más o menos sabe lo que es un gimnasio. Si tú te encuentras una persona en el gimnasio levantando la barra con mucha facilidad y haciendo muchas repeticiones,
Eso se debe solamente a una de dos cosas. O está levantando muy poquito peso, o el hombre está muy fuerte, ¿okay? Que ya ha vencido el peso y puede hacer muchas repeticiones. Entonces, si un cristiano puede decir que vive en un estado de perfección, es o porque es un cristiano muy, pero muy fuerte espiritualmente, o solo está observando pocos mandamientos, solo toma en cuenta unos pocos mandamientos en menor medida. Uno de dos. Ahora, te pido por favor que todos los cristianos fuertes espiritualmente levanten la mano. Nadie levantó la mano. Ninguno de nosotros, y probablemente ningún creyente, esté dispuesto a aceptar que es fuerte espiritualmente. Entonces, ¿qué nos queda? La otra posibilidad. Está levantando poco peso. Está tomando la ley de Dios en menor medida. No podemos llegar a ese estado de perfección. Esta es una realidad. Es triste, pero es la realidad. Dios en su sabiduría lo ha querido así. Decía Archibald Alexander Hodge, el teólogo de Princeton, que no era fácil explicar por qué en la conversión no fuimos santificados completamente. ¿Por qué en ese acto de conversión no fuimos santificados para siempre? Sino que somos santificados progresivamente. No sé si te has preguntado esto. El Dios Todopoderoso que pudo convertir un corazón de piedra en un corazón de carne, ¿por qué no nos santificó completamente en la conversión? Él lo podía haber hecho así. Decía un teólogo que para convertir a un pecador hace falta el tipo de poder que hizo el universo. El universo fue hecho de materia, una materia sin voluntad, se dejaba amoldar por el Señor. Sin embargo, la nueva criatura fue hecha de una materia con una voluntad contraria al Señor. Hace falta poder para convertir a un pecador. Por eso dice Pablo en Corintios que aquel que dijo, sea la luz, fue el que resplandeció en nuestros corazones. El mismo poder que hizo el universo convirtiendo al pecador. Ahora, ¿por qué un Dios todopoderoso no nos santificó por completo en el acto de la conversión? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Él es sabio y que Él es bueno. Y eso es suficiente para el cristiano. El pecado remanente es una realidad en el cristiano. Tenemos que decir como Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. La Biblia no trata de esconder esta realidad. No sé cómo será en otros países las clases de historia en el colegio, pero en mi país teníamos que hacer valoraciones de los héroes de la guerra por la independencia. Eran valientes, abnegados, altruistas, no tenían defectos, eran superhombres. Pero en cambio la Biblia no intenta esconder los defectos de sus propios hombres. Tú puedes leer que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios y puedes leer también a la misma Biblia acerca de su lujuria, de sus maquinaciones, de sus maldades. Puedes leer sobre la fe de Pedro, sobre cómo caminó sobre el agua, y puedes leer también sobre aquella vez que negó al Señor. La Biblia no intenta esconder esta realidad, sino que la asume. Y esta es una muy buena evidencia del carácter celestial de la Biblia. Alguien decía que la Biblia no la pudieron escribir hombres malos, porque lo que está escrito allí es bueno, pero tampoco hombres buenos, porque lo que está escrito, porque ellos mismos dicen que son malos. Los hombres obviamente fueron inspirados, pero claramente hay un autor celestial detrás de ellos. De otra manera, ellos mismos hubieran escondido su pecado. Esta es la realidad de nuestra vida cristiana. Seguimos a uno que es perfecto, pero nosotros mismos no lo hemos alcanzado aún. Por lo general, cuando un pecador se convierte, comienza un periodo que muchos llaman el primer amor. Durante este periodo, el gozo se puede ver en los ojos, el deseo de estar en las cosas del Señor va increciendo. Casi ninguna tentación parece demasiado fuerte para el nuevo creyente y nunca nos pasa por la cabeza que ese tiempo puede terminar. De hecho, si algún cristiano de más años en el Evangelio nos dice las cosas se pondrán difíciles, no tomaremos muy bien sus palabras, ¿cierto? Pero lo cierto es que tarde o temprano aquel primer amor comienza a menguar. Y no estamos diciendo que la vida cristiana hace un pico en la salvación y a partir de ahí comienza a descender. Nosotros creemos que el camino del justo va en aumento, pero el camino no es llano.
El camino no es llano, es cuesta arriba. Y vamos comprobando en nuestra propia vida que las promesas del Señor son verdad. Pero también vamos entendiendo la profundidad de la ley. Vamos entendiendo a mayor profundidad lo horrible de nuestro pecado. Y también experimentamos caídas. Esto es una realidad. Es triste, pero es nuestra realidad. No hemos alcanzado la perfección, todavía pecamos. Y es tan dura esta realidad que puede inmovilizar al cristiano, puede paralizarlo y olvidar que todavía tiene que esforzarse. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, una responsabilidad. Una responsabilidad. Dice Pablo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y otra vez dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta era la responsabilidad del apóstol. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, seguía adelante. ¿Qué quedaba atrás? Todo aquel intento por justificarse delante de Dios por sus propias obras, todos aquellos pecados que cometió. Había un pecado en específico que Pablo se lamentaría por el resto de su vida. Él se lamentó por mucho tiempo el haber perseguido a la iglesia del Señor. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Si Pablo no tuviera esperanza, podía consumirse de tanta tristeza, pero seguía adelante. Pablo era práctico. Frecuentemente comparaba la vida cristiana con una carrera. Es probable que el deporte ya fuera lo suficientemente popular para usarlo como ilustración. Él era práctico, como un corredor que no puede quitar su mirada de la meta, que no puede mirar atrás. Él peleaba la buena batalla, no se quedaba sentado esperando que Dios quitara toda tentación. Él se ponía de pie y corría la carrera. Sabía que tenía esta responsabilidad. Él sabía por revelación directa que Dios iba a terminar la obra que comenzó con él, pero que él debía esforzarse en la gracia. Pablo entendía que Dios, en un acto libre, lo había escogido antes de la fundación del mundo, que a su debido tiempo lo había regenerado soberanamente y estaba segurísimo de que Dios lo iba a guardar. Sin embargo, él también sabía que debía esforzarse, y esto es una verdad inconmovible, así como la elección. La responsabilidad humana es una verdad inconmovible, tanto como la elección soberana de Dios. A veces, como dije antes, solo hacemos énfasis en los actos soberanos de Dios y pasamos por alto la religión experimental. Y esto lleva a muchos errores y muchas herejías. Por ejemplo, la herejía del hipercalvinismo, o deberíamos llamarla mejor subcalvinismo, porque está rebajando la doctrina. Estos herejes piensan que hay justificación sin santificación, que vivas como vivas serás salvo. Como la justificación es un acto soberano de Dios, un acto legal de Dios donde el hombre no participa, y la santificación es un proceso donde Dios hace participar al hombre, ¿qué hacen ellos? Vean la diferencia. Toman el primero y obvian el segundo, pero eso no lo podemos hacer. Ambas verdades están en la Biblia, los actos soberanos de Dios y la religión experimental del hombre. Por otra parte, un mal entendimiento aquí también nos puede llevar a algunos errores. Este en específico me gustaría haberlo comprendido desde inicio en mi conversión. Cuando entendemos el Evangelio de la gracia y hacemos tanto énfasis en los actos soberanos de Dios y casi ninguno en la responsabilidad humana, pasa lo siguiente. Si un día te levantas y no tienes deseos de leer la Biblia, ¿cuál es el razonamiento? Dios no me debe haber convertido, porque si fuera así, mi nueva naturaleza despertaría con el anhelo de estar con el Señor, de leer su Biblia, de orar. Y ahí viene la angustia y viene la incertidumbre. O si era tentado, me preguntaba, ¿cómo puedo ser tentado de esta manera? Mi conversión tiene que ser solo una conversión intelectual. Si no, nunca fuera inclinado a este tipo de deseos. Y ahí venía el terror y venía la desesperanza. Ese es un entendimiento a medias de la doctrina. Porque tentaciones vendrán, pero un hijo de Dios pelea, continúa corriendo la carrera, se extiende a lo que está delante. El pecado no es la tentación. El pecado es dejarse vencer por la tentación. Si no tienes deseos de las cosas de Dios, te pones de rodillas y oras hasta que venzas. Experimentas esa batalla. Esta es la marca del Hijo de Dios. Se extiende a lo que está delante, continúa hacia la meta, asume su responsabilidad.
Esto también es verdad. Considera los ejemplos de la Biblia que ya hemos mencionado. Cuando David pecó y fue confrontado por Natán, el profeta le dijo que Dios ya había perdonado su pecado. Él tenía la palabra de Dios, la revelación de Dios de que su pecado ya había sido perdonado. Pero, ¿qué hizo? Se condujo como un salvo siempre salvo. Razonó de la siguiente manera: bueno, Dios sabe que soy débil, Él me entiende, yo en el fondo soy un buen creyente, no pienso volver a caer, esto es algo sin mucha importancia. No lo hizo así, fue y se arrepintió profundamente. Salmo 51 es mi prueba. Quiero hacer énfasis en este punto. Ya David sabía que estaba justificado delante de Dios, ya lo sabía. Pero eso no anuló su responsabilidad, sino que fue y se arrepintió profundamente. Los hijos de Dios se extienden hacia lo que está delante. Cuando el Señor le dijo a Pedro que lo iba a negar, que iba a pecar, también le dijo que había rogado para que su fe no le falte. Y también le confirmó que iba a volver. Cuando vuelvas, le dice, confirma a tus hermanos. Pedro tenía esta certeza del perdón. Sin embargo, cuando ocurrió lo que ocurrió, no razonó como un hipercalvinista. Fue y lloró amargamente. Experimentó esa parte también de la salvación. Los hijos de Dios se extienden a lo que está delante, prosiguen a la meta. Piensa esto, hermano, ¿qué es lo que te puede expulsar de la membresía? ¿Es el pecado? No exactamente, no exactamente. Si fuera el pecado, ninguno de nosotros podía estar aquí. Aceptemos esto como una regla. Ya hoy hemos pecado, por omisión o por comisión, por falta de disposición en el corazón. Ya hoy hemos pecado. No nos estamos presentando aquí como si ya lo hubiéramos alcanzado, como si ya fuéramos perfectos, o pretendiendo que ya somos perfectos. Así que no es exactamente el pecado lo que te puede expulsar de la membresía. Es no seguir adelante, es no arrepentirte de tus pecados y quedarte atrás. Los hijos de Dios asumen la responsabilidad de seguir adelante, porque su esperanza es encontrar la plenitud en Cristo, donde ya no tengamos más la presencia del pecado. Estas dos verdades que menciona el apóstol deben ser sostenidas, que no alcanzaremos la perfección en esta vida y que aún así tenemos la responsabilidad de seguir buscándola. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, una exhortación. Dice el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En este punto puede ser que la traducción nos confunda un poco. Pablo acaba de decir que no era perfecto y ahora dice que los que somos perfectos. Quizás la traducción más correcta, de acuerdo con Hendrickson, sería maduros, los que somos maduros. Otra versión lo traduce así: todos los que ya poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera. Si alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. Pero eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. ¿Qué es lo que debemos sentir? ¿Qué es lo que debemos pensar? ¿Cuál es la regla que debemos seguir? Es lo mismo que Pablo ha estado diciendo antes, que todavía no hemos alcanzado la perfección, pero que debemos seguir adelante. Esta es la regla para el creyente. No hemos alcanzado la perfección, pero aún así debemos seguir adelante. Debemos correr la carrera bajo este principio, que nuestra santificación es imperfecta y que aún así debemos estirarnos hacia lo que está delante. Y bajo esta regla vamos a traer algunas aplicaciones. En primer lugar, considera que aún no has llegado a la perfección, que no lo has alcanzado ya, por tanto, todavía puedes caer. Todavía puedes caer. Esto debería hacerte velar. Mientras más cerca de la perfección te sientas, más peligros corres. Pues vamos a tomar los ejemplos de David y Pedro. Si nos fijamos bien en el orden de los acontecimientos, podemos notar que ambos cayeron en su mejor momento. Piensa en David, ya Dios había confirmado su reinado, ya había regresado el arca a Jerusalén. Aún sin él, al frente de la guerra se seguían conquistando grandes victorias. Todo marchaba muy bien y desde ese lugar David cayó. Piensa en Pedro, unas horas antes de su pecado.
Aunque los demás se escandalicen y te abandonen, yo no lo haré. Si es necesario, moriré por ti. Este es el momento más alto de consagración de un creyente. Estaba dispuesto a dar incluso la vida por su Señor. Y desde allí Pedro cayó. Desde allí Pedro cayó. Para usar un término militar, estos hombres eran generales de Dios. No eran soldados rasos. Eran generales de Dios. Y cayeron. Y cayeron. Que esto te haga temer. Si el pecado hizo caer a aquellos, también nos hará caer a nosotros. Vigila y vigila cada detalle. Aun cuando estés en tu mejor momento, puedes caer. A veces, por la misericordia de Dios, no caemos en pecados escandalosos, pero en nuestros mejores momentos sufrimos caídas. Segundo, considera que aún no eres perfecto. Cuando te presentes delante de tus hermanos, considera que aún no eres perfecto. Hermanos, no tenemos que fingir, no tienes que esconder tus debilidades. Un pecador puede reconocer a otro pecador. Entre pecadores nos entendemos. No nos parecen extraños tus defectos, porque aunque no todos tenemos los mismos defectos, tenemos el mismo principio de maldad, el viejo hombre que todavía llevamos a cuesta. Y no queremos confundir a nadie aquí y ser cómplice de su pecado. Cuando hablamos de este pecado, nos referimos al pecado que se está tratando bíblicamente, del pecado del que se está arrepentido, el pecado que se está mortificando. Porque si bien podemos entender este pecado, no podemos entender que un cristiano practique el pecado. No podemos entender que un cristiano siga pecando deliberadamente. No nos creemos el cuento de los super espirituales. Los que hemos tenido contacto con el movimiento carismático sabemos que hay una corriente que siempre vive en victoria. Siempre está de victoria en victoria y con una sonrisa de oreja a oreja. Mientras más conocemos el Evangelio, mientras más conocemos la ley de Dios, nos damos cuenta que ellos están levantando poco peso. Yo he conocido hermanos en victoria que ahora están en el mundo. Y he conocido hermanos en victoria de una sonrisa de oreja a oreja con un hogar hecho un desastre. Sigue este razonamiento conmigo. Si todavía somos imperfectos, si no lo hemos alcanzado ya, y si el Espíritu Santo o el ministerio del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y juicio, entonces no siempre se encontrarás al cristiano de victoria en victoria y no siempre te lo vas a encontrar con una sonrisa de oreja a oreja. Porque si bien el Espíritu Santo le está recordando grandes promesas, también le está redarguyendo de su pecado. O sea, no siempre estamos en victoria. Entonces puedes presentarte como eres delante de tus hermanos y puedes tratar tus luchas con el pastor. Está ahí precisamente para tratar con tus debilidades, para ayudarte a seguir a la meta. No somos perfectos, no lo hemos alcanzado ya, no tenemos que presentarnos delante de nuestros hermanos como si ya lo fuéramos. Tercero, considera que aún no eres perfecto cuando te presentes delante del Señor. Nadie mejor que Él entiende tu debilidad. Entonces, cuando te presentes delante de Él, no tienes que maquillar nada. Sé lo más sincero que puedas ser. Él ya conoce tus intenciones, incluso sabe el pensamiento que escondes en lo profundo del laberinto de tu corazón. Él ya sabe lo que piensas. Sé completamente honesto. No trates de adornar tus pecados. Señor, no he podido venir delante de ti, he estado ocupado con mucho trabajo, mi familia que no ayuda. No maquilles tu pecado. No le des vueltas al asunto. Señor, no tengo deseos de venir a ti. No tengo fuerzas para arrepentirme. Ayúdame tú. Sé lo más honesto que puedas. El publicano que subió a orar no le dio muchas vueltas al asunto. No superaba en nada al fariseo. Ni en limosnas, ni en ayunos, ni en diezmos. En nada. En lo único que lo superaba era en su sinceridad. No adornó su condición. No le dio vueltas al asunto. Sé propicio a mí, pecador. Y se dice en la parábola que este fue perdonado primero que el otro. Considera que aún no lo has alcanzado ya y que esa condición no te haga alejarte de Cristo. Porque es precisamente con gente en esa condición con las que Él tiene comunión. Yo te pregunto, ¿con quién más podría tener comunión Cristo de entre los hombres que no fuera imperfecto? No existe. Recuerda, Él fue llamado amigo de pecadores. Amigo de pecadores. Cuarto, considera también que aún no hemos alcanzado la perfección cuando te acerques a la iglesia. Ya hemos dicho antes
que podemos presentarnos delante de los hermanos como lo que somos, imperfectos. Pero ahora, considera tú también a tus hermanos. Si nosotros mismos experimentamos debilidades y ataques del viejo hombre, ¿por qué le exigimos a la iglesia, a los hermanos, a sus ministros, que se conduzcan como si ya hubieran alcanzado la perfección? Esto he visto. Las personas más intransigentes con la iglesia, que la llaman hipócrita, las personas que más duras son con los pecados de los creyentes, resultan siempre teniendo una deuda mayor, una deuda más grande que pagar. ¿Recuerdan la parábola del deudor que no quiso pagar, del siervo que no quiso pagar, o que no quiso perdonar? Entonces, hermanos, el mismo conflicto que ves en ti se está produciendo en el resto de tus hermanos. Ten paciencia y considera a la iglesia que ninguno de nosotros lo hemos alcanzado ya. Quinto, que al vivir bajo esta regla de que no llegaremos a la perfección en esta vida, aún así tenemos la responsabilidad de seguir. Olvidar lo que queda atrás y seguir adelante, proseguir a la meta. Muchos se han quedado en sus pecados y no han continuado en la carrera. Algunos intentan continuar, pero pronto vuelven a sus pecados. Esta es una gran diferencia entre un verdadero creyente y un apóstata. Permítame usar nuevamente a estos dos hombres ejemplo, Pablo, David y Pedro, y compararlos con otros. Pensemos en el predecesor de David, Saúl. Este hombre en algún momento se dio cuenta de su pecado, tuvo remordimiento por perseguir a David. Parece que había vuelto en sí, pero pronto volvió a caer en ese pecado, no pudo dejarlo atrás. Pronto volvió a caer en pecado. Por momentos parecía que sí, pero no pudo abandonar finalmente sus pecados. En cambio, David, después que volvió en sí, continuó hacia adelante y nunca más se menciona en la Biblia que volvió a caer de esa manera. David, ciertamente olvidando lo que quedó detrás, siguió adelante. Pensemos en Judas, compañero de Pedro. Este también parece que tuvo una especie de remordimiento. Él se dio cuenta que había entregado sangre inocente y hasta devolvió el dinero. Sin embargo, no pudo, como Pedro, volver al camino, y eso es una gran diferencia. Cuando el creyente es sorprendido en un pecado, puede volver a arreglar lo que se rompió. Tratará su pecado bíblicamente, habrá arrepentimiento, abandono del pecado y dará frutos allí donde fracasó. Es un camino largo, pero con el tiempo se arreglan las cosas. Piensen en esto, hermano, no me refiero solo a pecados escandalosos. Si a un padre cristiano le llama la atención por un hijo que está inquieto en el culto, míralo y verás cómo al pasar el tiempo va dando fruto y el niño comienza a portarse mejor. Podemos pasar un poco de vergüenza, pero con el tiempo se van dando los frutos. O si a un cristiano le llama la atención por llegar tarde, míralo y verás que poco a poco corrige eso. Poco a poco lo va corrigiendo. Los creyentes siguen corriendo la carrera, se extienden a lo que está delante. Sin embargo, cuando un hipócrita o un legalista ha descubierto en su pecado, ahí se acabó todo. Endurecen su propio corazón y muchos dejan la carrera. ¿Por qué la dejan? Porque no iban detrás de Cristo, sino de su propia justicia. Un verdadero creyente no se conoce por ser perfecto, sino por uno que pueda arreglar lo que se rompió. Por eso no debemos despreciar al hermano que está tratando con sus pecados, porque él puede arreglar eso y dar mucho fruto. Y dar mucho fruto. Proverbios capítulo 24, versículo 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. O sea, caerán finalmente en el mal. Bien, hermanos, para finalizar, unas palabras de ánimo. En primer lugar, que no te asusten estos textos. No tengas temor como si la salvación dependiera de tu esfuerzo. Nuestra salvación depende del Señor, pero Él nos ha hecho a nosotros participar. Por eso a Timoteo se le dice, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia. La causa eficaz en nuestra salvación es la gracia. El esfuerzo es uno de los instrumentos que usa Dios para llevar a cabo su obra, pero la eficacia sigue viniendo de la gracia. Por eso Efesios seguirá diciendo, por gracia sois salvos. Pablo dice al principio de esta carta que está persuadido que el que comenzó en los filipenses la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por otra parte, una advertencia, no vivas como si lo hubieras alcanzado ya, acepta que todavía tenemos pecados, no metas la cabeza en un hueco como el avestruz, afronta esta realidad. Pero recuerda que esto nunca será una excusa válida para pecar, nunca esto será una excusa válida para pecar.
Los teólogos han sido cuidadosos en definir esto con exactitud. Es verdad que todavía hay presencia de pecado, pero ojo, ya fuimos liberados del poder del pecado. Si el pecado está sentado en el trono de nuestra vida, no vengamos con excusas de que no somos perfectos, porque no es a eso a lo que se refiere este texto. En ese caso, ni siquiera estamos en la carrera. Si el pecado se sienta en el trono de nuestra vida, no estamos corriendo. Pero para aquellos que están corriendo la carrera, para aquellos que han sido librados del poder del pecado, seguid adelante, proseguid a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aunque el pecado nos acompañará durante todo nuestro peregrinar en esta tierra, tenemos la promesa segura de que no cruzará el umbral de la eternidad. Cuando estemos con Cristo, no habrá más pecado que nos entristezcas. Consuélate en esta promesa. Una vez, muy pronto, el pecado no estará más y podemos ser felices para siempre.